Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este auditorio del Congreso Exporta 2008 en nombre del ICEX y en nombre también de Promo Madrid. Precisamente Victoria Pascual Herranz de Promo Madrid, que está sentada en el centro, va a ser la persona que se va a ocupar de moderar este seminario sobre los Business Angels y su intervención en el proceso de internacionalización, ¿no? Después tendremos a las 5:15 tendremos otro auditorio sobre Cool Hunting o creación y detección de tendencias. Para quienes se quieran quedar más tarde, que lo sepan que tenemos ese seminario también. Y por lo demás, nada, yo simplemente darles la bienvenida, reiterarles la bienvenida y darle la palabra a Victoria para que va a hacer la labor de presentación de los ponentes y moderación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a Exporta en nombre de ICEX y de Promo Madrid. Tenemos la suerte esta tarde de contar con dos ponentes privilegiados, han sido testigos privilegiados de la actividad emprendedora en España y el desarrollo de financiación de proyectos innovadores a través de inversores privados, los denominados Business Angels. Don Pedro Trucharte Palomo, a mi derecha, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Cuenta con una experiencia profesional de 20 años en el área de Administración y Dirección de Empresas y ha sido directivo, responsable en diferentes sociedades, así como consultor en la creación de empresas. Desde junio de 2006 es el director de Business Angels Network Madrid +D, lo más conocida quizá para ustedes como Ban Madrid. Es una red de inversores privados de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es ser punto de encuentro entre aquellos inversores que buscan oportunidades y aquellos emprendedores de base tecnológica y científica que cuentan con necesidades de financiación en las etapas más iniciales de su actividad. A mi derecha contamos con don Ignacio de la Vega. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Estados Unidos. Ha sido director y consejero delegado del Instituto Madrileño de Desarrollo, así como director general de Comercio, Consumo y Promoción Exterior de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 1998. Ha desarrollado también una dilatada experiencia como académica dentro del Instituto de Empresa, donde imparte clases desde 1989. Ocupa en esta institución cargos como ser el director del Centro Internacional de Creación de Empresas y director de Desarrollo Estratégico del Instituto de Empresa. Sin más, cedo la palabra en primer lugar a don Pedro Trucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por la invitación y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, vamos a hablar de una línea de financiación que, aunque pone nueva, yo creo que tiene poco de nueva, ¿no? Si pensamos en Cristóbal Colón como emprendedor hace 500 años, pues realmente lo que encontró él es un inversor privado, en este caso con los Reyes Católicos. El término de Business Angel se acuñó pues, en los años 20 del siglo pasado en los productores de Broadway, que financiaban las obras de teatro en el país cuando no encontraban otro tipo de financiación. Bueno, yo lo que voy a hablar es un poquitín lo que es, en términos generales, de la figura del Business Angel o del inversor privado, del fenómeno quizá que es el fenómeno nuevo, que es el tema de las redes, cómo se están agrupando, porque los inversores han existido toda la vida. Todo el mundo, cuando ha necesitado un inversor, lo ha encontrado con más o menos dificultad. Y estas redes lo que intentan es facilitar ese encuentro. Y, por último, un poco de las particularidades de la red de Business Angel de Madrid +D para proyectos de base tecnológica. Si cogemos la línea clásica de financiación en una empresa, y no todas las empresas tienen que pasar por estas etapas, sino estamos hablando de empresas que tienen un alto crecimiento, empresas que nacen globales desde su principio y tienen unas necesidades financieras muy elevadas,
Lo que nos damos cuenta es que las entidades financieras, lógicamente, sin garantías no financian proyectos. O sea, en un proyecto sobre el papel o una empresa, si no tiene garantías que ofrecer, va a ser muy difícil que encuentre financiación bancaria. Y el capital riesgo, que hasta hace poco cumplía esa función, se ha subido, digamos, de piso para operaciones cada vez mayores. Por lo que existe un hueco, o el equity gap que llaman, donde está siendo ocupado por los business angel o inversores privados. Entonces, es muy normal que en las primeras etapas pues las empresas se financian con el dinero de los fundadores, de la familia, los amigos, pequeñas subvenciones, ayudas públicas. Pero de ahí, si una empresa necesita grandes cantidades de financiación, va a ser muy difícil que o bien una entidad bancaria o bien una entidad de capital riesgo llegue a invertir en esa compañía. Ahí es donde surge la oportunidad realmente de los inversores privados. Por tanto, vemos que las empresas no encuentran en el sistema financiero tradicional ese apoyo ni por los bancos ni por otro tipo de inversores, y realmente la figura del Business Angel es la que puede cumplir esa figura, que en muchos casos también es de mentoring o de coaching para los emprendedores. El término Business Angel también se asocia al de capital riesgo informal, en el sentido de que el capital riesgo normal es formal porque está, digamos, de una forma estructurada, mediante sociedades, mediante una ley, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona física que ha existido siempre, pues obedece normalmente pues, a alguien con capacidad financiera y voluntad inversora. Suelen ser empresarios, directivos, que se llama también capital inteligente, porque lógicamente ese dinero va asociado a una experiencia, a unos contactos, a un conocimiento de un sector, de un mercado, que para el emprendedor en esas etapas puede ser muy importante. Aquí hablamos también para empresas que en un momento determinado se quieren internacionalizar, porque los business angel, como veíamos en la anterior, pueden ocupar un amplio espectro, tanto desde la formación hasta casi el crecimiento. O sea, no quiere decir que el business angel tenga que intervenir justamente en la creación. En un momento determinado, una empresa en crecimiento puede encontrar esta figura del inversor para etapas posteriores. Esta gente, pues bueno, lo que tiene es eso, que apoya mucho en la gestión, aparte de poner el capital, y sobre todo tiene una red de contactos que puede ser muy interesante en muchos casos. Ciertas características de estos inversores con respecto a lo que es el capital riesgo es que esta gente pone su propio dinero. Un fondo de capital riesgo los gestores, digamos, están invirtiendo el dinero de grandes inversores, fondos, etcétera, y entonces tienen unas limitaciones en el tiempo, en la inversión y en la desinversión. Este dinero, por ese motivo, es mucho más paciente, porque estas personas, cuando ponen su dinero, son ellos los que toman la decisión. Normalmente les gusta coinvertir, es lógico, de esa forma diluyen el riesgo y diversifican las inversiones y participan en más operaciones. Y hoy por hoy la mayoría de momentos son hombres, y con unas cantidades pues que están en torno a la media a los 100.000 euros por operación. Pero esto no es una regla ni mucho menos, o sea, hay de todo tipo, ¿vale? También la tipología de estos inversores suele ser desde el puro socio financiero, capitalista, que solo pone dinero, no interviene en la gestión y solamente quiere una rentabilidad económica, pasando por el trabajador, una persona que, pues a lo mejor un prejubilado o jubilado que quiere seguir activo en su carrera profesional y lo que quiere es buscarse un trabajo, pero invirtiendo a su vez en un proyecto nuevo. Un consultor que puede ayudar en un proyecto al principio, poniendo todos sus conocimientos, todos sus contactos y participando en el capital. O un empresario. Esto en la nomenclatura anglosajona muchas veces es el ángel de la guarda, que es uno que es empresario y que es del mismo sector, con lo que realmente el avance que supone para el proyecto puede ser bastante interesante. Estos inversores, lógicamente, lo primero que buscan es una rentabilidad, pero además buscan más cosas o intentan apoyar en más cosas. Sienten una satisfacción, digamos, personal de implicarse en nuevos proyectos. Son lo que se conocen emprendedores en serie, gente que ha tenido éxito con sus empresas y en cierta medida quieren devolverle algo a la sociedad apoyando a otra generación de emprendedores, con un cierto altruismo. Pero volvemos a lo mismo, lo primero, la rentabilidad. Hoy por hoy no hay incentivos fiscales a la figura del Business Angel en España, pero ya hay determinados movimientos, determinadas temas en los que se va a tratar ciertas medidas de incentivar de forma los business angels en España. Esta gente, lógicamente, porque aceptan una rentabilidad, una propuesta,
Lo primero es el equipo, como siempre. Igual que el capital riesgo se invierte en personas, entonces en estos casos es una persona física la que va a invertir y lo que va a buscar es que haya una química personal, un entendimiento con el emprendedor, independientemente que sea un proyecto innovador, que cumpla todos los requisitos de un proyecto pues, de alto crecimiento, que le ofrezca una buena rentabilidad y una salida. Aunque volvemos a lo mismo, en este caso es dinero más paciente que un fondo capital riesgo, ¿no? Con todo esto, el problema de los inversores en muchos casos es que no conocen bien lo que es el proceso de inversión, los riesgos que supone, todo el tema de los acuerdos. Para muchos inversores, cualquier proyecto, cualquier emprendedor es un riesgo y para el emprendedor el inversor es un extraño. Entonces, han nacido en los últimos años, y en este caso, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha más tradición de Business Angel que en España, las redes también es un fenómeno nuevo en la forma de agrupar inversores en torno a estas redes que faciliten un poco, garantizando el anonimato a estos inversores y ofreciéndoles proyectos que los emprendedores traen a estas redes, ¿no? Entonces, muchas veces la forma de ponerlos en contacto pues supone que estas redes sean el mejor mecanismo para hacerlo. Utilizando un símil, pues una red es como si fuera una agencia matrimonial financiera, donde un marketplace donde se junta la oferta y la demanda de capital, emprendedores que están buscando capital e inversores que buscan proyectos. En los dos sentidos hay quejas, ¿no? Los inversores se quejan muchas veces de que no hay proyectos donde invertir y los emprendedores muchas veces lo que dicen es que no conocen a nadie o no saben que haya dinero para invertir. Entonces, bueno, estas redes lo que intentan es facilitar ese encuentro para que se produzca pues, una hipotética inversión. Estas redes tienen también una tipología muy variada. Por ámbitos o por clasificación pues de tipo geográfico, pues está claro, hay redes en ayuntamientos, en comunidades autónomas, a nivel nacional, a nivel internacional. Según los proyectos, pues las que ven todo tipo de proyectos, que son generalistas, las que son sectoriales, como en nuestro caso de base tecnológica. Luego también las hay sin ánimo de lucro, fundaciones, escuelas de negocio, entidades públicas o bien comerciales que son pues, a través de success fees, comisiones, etcétera. También, según los promotores, pues pueden ser organismos públicos los que las pongan en marcha, organizaciones empresariales, escuelas de negocio, universidades, las empresas privadas y, por último, los inversores privados. Quizá la diferencia grande que hay en Europa con respecto a Estados Unidos es que en Estados Unidos casi todas las redes son clubes de inversores, son los propios inversores los que se agrupan entre ellos y son los que se encargan de gestionar todo el proceso de inversión. Por último, voy a hablaros un poquitín con las particularidades de lo que es Business Angel Network Madrid, cómo está integrado dentro del sistema Madrid+D. Es un sistema que lo que pretende es acercar el mundo científico y tecnológico al mundo empresarial, con determinadas oficinas que tratan diferentes ámbitos. Y en concreto, la red está dentro de la oficina que se llama del emprendedor de base tecnológica, que junto con otras dos están en la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, cuyos patronos son la Comunidad de Madrid y CEIM y la APD. Dentro de esta oficina del emprendedor, uno de los servicios en la parte de financiación está la red propiamente de Business Angel. No tiene entidad jurídica propia, es un servicio dentro de esta oficina que se da en la Fundación. Y aquí lo que pretendemos es apoyar un poco al emprendedor de base tecnológica en diferentes ámbitos, tanto en el asesoramiento para realizar un plan de negocio, como si ya teniendo el plan de negocio necesita complementar el equipo en la parte comercial o financiera poniéndole un mentor, o bien con diferentes servicios de valoración de empresa, de asesoramiento en la propiedad intelectual o otro tipo de servicios. En el caso concreto nuestro y en la parte que yo gestiono, que es esta red de inversores, lo que busca realmente es ayudar en fases iniciales, capital, semilla, arranque, empresas de base tecnológica, que son las más complicadas de encontrar financiación, porque normalmente tienen unas necesidades mayores para financiar I+D o desarrollo de una tecnología, ¿no? Estas características que tenemos pues, es una iniciativa público-privada, porque está dentro de la Fundación, que tiene varios patronos, sin ánimo de lucro, porque los servicios son gratuitos para emprendedores e inversores. Regional, porque es solamente Comunidad de Madrid, y sectorial, porque solamente tocamos base tecnológica. El funcionamiento de la red consiste, lógicamente, al ser un punto de encuentro, está en buscar inversores que estén interesados en la tecnología, lo cual es bastante complicado hoy por hoy en España.
el clasificarlos por las diferentes tecnologías para luego poderlos adecuar a los proyectos. En algunos casos, si se puede, algún tipo de formación específica para el proceso de inversión. Por el lado de los emprendedores, lo que hacemos es también filtramos qué proyectos son susceptibles o cumplen los requisitos para poder, digamos, entrar dentro de la red, apoyarlos en la parte que requieran para poderse presentar ante inversores, y a partir de ahí lo que hacemos es o bien circulamos los proyectos entre la base de datos de los inversores que tenemos o bien celebramos foros de inversión. Actualmente solamente celebramos un foro de inversión anual en el mes de noviembre, en una semana que celebramos que llamamos del emprendedor de base tecnológica, y a partir de ahí nosotros damos un paso atrás. Una vez que presentamos a los inversores y a los emprendedores, ya todo el proceso de negociación, de asesoramiento, de formación ya es una cosa propia de ellos. Nosotros ya no intervenimos en esa fase, por lo que nuestra red tiene unos servicios, digamos, básicos. No entramos en una tipología de servicios ya más avanzados para los proyectos. Entonces, simplemente como ejemplo, algunos datos desde la creación cuando empezamos, pues de todos los proyectos que se han recibido, bueno, pues los proyectos que han sido susceptibles o que han querido inscribirse en la red, el número de inversores que tenemos hasta la fecha, bueno, a día de hoy estamos ya por 55, me parece, y el número de acuerdos de inversión que se han cerrado. Nosotros no tenemos un compromiso formal de que estos acuerdos se firmen a través nuestro, simplemente, bueno, confiamos en que el emprendedor o el inversor simplemente pues hace estos estadísticos, cuando llegan a un acuerdo nos informan del tema y nosotros lo podemos computar para saber cómo va el tema, ¿no? Y bueno, dejo ya para el turno de preguntas posterior pues cualquier aclaración concreta o cualquier información adicional que se requiera. Muchas gracias, Pedro. Vamos ahora a dar paso a la intervención de don Ignacio de la Vega. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Pedro por su magnífica introducción a la figura del Business Angel. Y bueno, en realidad yo me enteré ayer de que compartía mesa con Pedro y mi presentación era muy similar, con lo cual durante su intervención pues he pensado en otras cosas diferenciales para no repetirme, por varios motivos. Primero, porque las 4:20 de la tarde es realmente una hora heroica para estar ahí escuchando y se lo agradezco y les felicito por su valentía. Y segundo, porque también me gustaría hacer alguna referencia al título de esta presentación, que era algo así como el Business Angel y su papel en la internacionalización, que como van a ver ustedes, yo considero que es escaso, aunque creciente. Y un tercer anuncio: me han informado de la organización que el examen final de estas becas del ICEX pues va a tener algunos contenidos de esta ponencia, con lo cual si hay aquí algún potencial becario, pues en fin, que presta atención, ¿verdad? Y sin más, pues me voy a permitir arrancar y como ha dicho Pedro, dejaremos preguntas o dudas que puedan tener ustedes para el final de la intervención. Nosotros en el Instituto Empresa pues venimos estudiando el fenómeno de la actividad emprendedora en España, que está muy relacionado con el papel del Business Angel y evidentemente también con el perfil de internacionalización de nuestras empresas. No olvidemos que una pyme en el mercado con una trayectoria hoy de 15 años, pues hace 15 años era una startup y pertenece a ese ámbito del fenómeno emprendedor que les decía. Pues venimos estudiando esto pues desde hace más de 30 años. Y pues con muchos recursos y muchos productos y muchas actividades pues que nos han posicionado como una de las principales escuelas en el mundo, un poquito de publicidad ya de paso, en materia de análisis de este fenómeno, ¿no? De hecho tenemos un producto que yo les recomiendo su lectura, aunque no va a estar en su examen final para aquellos becarios, ¿verdad?, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es un informe pues bastante ambicioso. Yo tengo aquí conmigo tocho, en realidad de 250 páginas, que analiza en profundidad el perfil de la actividad emprendedora en España. Y lo que analiza son dos tipos de actividades. Aquella que denominamos actividad emprendedora, que son empresas
y también empresas potenciales entre 0 y 42 meses, y luego analiza toda la actividad de la pequeña y mediana empresa, más bien de la pequeña consolidada, a partir de 42 meses. Como les decía, este estudio pues tiene muchas conclusiones importantes. Yo me voy a referir a algunas que hacen o que están relacionadas con el ámbito de nuestra exposición. En primer lugar, uno de los factores que analizamos, bueno, aquí tengo alguna información, pero como les decía, muchas de las transparencias contienen información que ya tienen ustedes. Algunas de las cosas interesantes que podemos poner en relación con estas jornadas que organiza el ICEX, en las que también participa Promo Madrid, que por cierto agradezco su invitación, tienen un antecedente, ¿no? Pero esto del Business Angel, ¿de dónde sale? Pues el Business Angel, como ha dicho Pedro, es un inversor que denominamos informal, no por su carácter, ¿verdad?, sino porque no está establecido, no pertenece a un fondo, no tiene un vínculo normalmente con una entidad financiera, sino que invierte en su propio patrimonio, unas cantidades, que ahora vamos a ver cuáles son. Invierte sobre todo en proyectos en fase de capital semilla, capital arranque. Ahí tenemos la primera relación con la internacionalización. Evidentemente, las empresas que tienen 42 meses en el mercado, salvo que pertenezcan a un sector muy específico, muy guiado por la innovación, vamos a hablar de empresas, pues se me ocurre, de base tecnológica, su mercado normalmente va a ser más local o regional en esa primera etapa de desarrollo. Cuanto más específico sea el modelo de negocio, el producto, y más pequeño el mercado al que se dirija esta empresa, pues por definición su mercado va a ser más, comillas, global, ¿no? Entonces, sí hay una relación evidentemente directa entre la financiación del Business Angel y la presencia internacional de estos proyectos empresariales que denominamos de alto potencial de crecimiento. Esto es una de las primeras cosas que nos enseña el GEM, que para el año 2007 pues, presenta una información sobre la actividad emprendedora en España que podemos resumir en esta transparencia. Todavía España es un país especialmente creador de riqueza vía la generación de nuevas empresas, y esto va a afectar luego, como les decía, la actividad del Business Angel y la internacionalización. El 4,11% creció esta tasa de actividad, lo cual, por referenciarles de alguna manera, nos coloca en la cuarta posición en los países de la Unión Europea. Pues la cuarta economía más emprendedora en la Unión Europea. Esto está muy bien, son buenas noticias. Antes de las elecciones hicimos esta presentación y estaban muy contentos los responsables de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, pero era un dato especialmente bueno, ¿no? Estamos hablando de que en marzo ya empezamos a hablar de recesión más o menos severa en nuestra economía y de crisis en el PP, por supuesto, ¿verdad? Entonces era un dato bueno, ¿no? ¿Cómo, no acierto yo con la teclita, cómo evoluciona esa tasa de actividad y cuál es su relación con el porcentaje de inversores informales o de business angels? Bueno, pues si ustedes ven la gráfica de arriba, el diente sierra más en azul celeste, lo que indica es la evolución de la actividad emprendedora y de la actividad de la pequeña empresa, de esa de 0 a 42 meses en España, pues desde el año 2000, que es la serie histórica que manejamos en el GEM. Como ven ustedes, esto es un poco tobogán, ¿no? Pues como toda gráfica de diente sierra, en el año 2001 que la tasa representaba un 7,8% de la población inmersa en actividad emprendedora o en el desarrollo de un proyecto de pequeña empresa, pues era la serie histórica llevada a su máxima expresión. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero los menos jóvenes recuerdan que en el año 2001 en España pues estábamos en pleno momento álgido del fenómeno del boom de Internet, de los proyectos de nuevas tecnologías, y parece que había un empujón importante también desde el punto de vista de la inversión. En el año 2004 pues estamos en una pre-situación de recesión, no tan grave probablemente como la que vamos a estar inmersos en el 2008, pero la actividad se va resintiendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la pyme y la nueva empresa es muy sensible al entorno económico, evidentemente. No solamente por el fenómeno de los animal spirits keynesianos, que indican al propietario de una pyme que en tiempos de desaceleración, por usar esta expresión, pues vamos a intentar controlar nuestras inversiones y nuestro perfil de riesgo, y evidentemente desde el punto de vista del emprendedor voy a esperar mejores momentos para lanzar mi proyecto empresarial. Bueno, esto es cómo evoluciona esto. En el año 2008, cuando lo presentemos el año que viene, pues probablemente veremos una caída, no sé si a los niveles del 2002 o superior, y eso querrá decir, pues una vez más, que es que la economía está muy relacionada en todos sus aspectos, y el fenómeno del emprendimiento y del crecimiento de la pyme, desgraciadamente, es muy sensible al entorno, probablemente mucho más que la actividad de grandes empresas. La rayita esta azul oscura, o la gráfica de azul oscura,
indica el acompañamiento y el porcentaje de inversión en Business Angels, de Business Angels en nuevos proyectos empresariales. Como les decía, y como antes yo creo que Pedro dejó claro en su exposición, estos señores invierten en un perfil muy específico de proyectos. Son proyectos que llamamos capital semilla, pues yo tengo una idea que es una tecnología, pero necesito 6 meses y 2 ingenieros y unas ciertas inversiones para desarrollar un prototipo. Eso es máximo exponente de riesgo. Al final puede pasar que el prototipo no funcione, ¿no? Todavía no ha constituido la empresa y ha perdido 1 millón de euros. Bueno, pues ese es el máximo perfil de riesgo de la inversión, pero también lleva acompañado el máximo perfil potencial de rentabilidad, ¿verdad? Eso es uno de los facetas en las que invierte el Business Angel. La segunda sería en empresas para el desarrollo de sus actividades iniciales, y ahí es donde entroncamos con la internacionalización. Evidentemente, el posicionamiento del producto de una pyme o una inversión directa, que son las dos vertientes de la internacionalización, como ustedes conocen, en pues, un país X, más o menos cercano a nuestro entorno, necesita financiación. En este perfil de empresas de alto potencial de crecimiento e innovación y que ya están en el mercado, una parte de financiar este proceso, además de los instrumentos y los cauces públicos, puede ser evidentemente el Business Angel. Son dos fórmulas diferentes de financiación. El ir a un banco, a la línea ICO, a la línea ICEX, o no sé si en Promo Madrid tenéis una línea financiera y si no, pues la creamos. Puede ser acudir a la deuda, y acudir a un inversor particular, a un Business Angel, es acudir a una inversión que denominamos en equity o en acciones de la compañía. Este señor me pone la plata y yo cedo unas acciones. Bueno, pues esa es la evolución de cómo el Business Angel acompaña al fenómeno del emprendimiento y, por tanto, también al fenómeno de la internacionalización en aquellos proyectos emprendedores que requieren ese perfil internacionalizador. Y bueno, ustedes, pues es bastante comparable, ¿no? En el año 2001 pues tenemos un momento en el que un 4,1% de la población española ha invertido en proyectos empresariales. Es una cifra especialmente elevada, ¿no? Nos acerca al 12,5% de la población norteamericana que ha hecho lo propio y que invierte como Business Angels en proyectos en su entorno, pero bueno, es bastante digna, ¿no? Y en el año 2004-2005 pues estamos un poco en la fase de caída, ¿no? Esto de la internacionalización está muy bien definido también en el GEM. El GEM, una de las cosas que analiza es cuál es el perfil de la pyme española, ¿no? Y hombre, yo creo que en un congreso como este que desarrollan el ICEX y Promo Madrid, pues básicamente de lo que se trata es de incentivar la actividad internacional de la pequeña con una cierta dimensión y de la mediana empresa, ¿no? Pues la gran empresa evidentemente pues no requiere, aunque supongo que será muy bienvenido, el apoyo de las instituciones y de los fondos públicos para su internacionalización. Y esto es lo que analizamos en el GEM, el perfil de estas hoy medianas y ayer pequeñas, o de hoy pequeñas y hasta ayer startups, y cuál es su propensión a la internacionalización. Esto que ven en la pantalla es el perfil de las empresas que se crean cada año en este país. Y hay varias características, ¿no? La primera es que son muy pequeñitas, bastante más pequeñas que las empresas de países de nuestro entorno, ¿no? Con lo cual ahí empezamos a tener una cierta debilidad. Cuanto más empresas, más pequeña la empresa, por definición más local va a ser su actividad, ¿no? El número de socios o propietarios pues se acerca al 2 y va aumentando la serie histórica, y desde el punto de vista de empleo pues aportan, bueno, pues un valor muy importante. No olvidemos que un porcentaje muy elevado del empleo están las nuevas empresas y en el crecimiento de las empresas existentes, de las pequeñas y medianas, pero son pequeñitas, ¿no? El rango medio de empleados pues es entre 1 y 5, mucho más cercano al 1 que al 5. Y en la última línea de estas características de la empresa pues vemos el rango medio de exportación. No analizamos la inversión directa extranjera porque evidentemente por el perfil de estas empresas sería un porcentaje muy menor. Lo que sí intentan es posicionar sus productos o servicios en otros mercados, especialmente aquellas empresas que, como les decía, lo que desarrollan son proyectos de alto potencial, pues una tecnología innovadora, un proyecto biotecnológico, y que por definición sus clientes son globales o no están únicamente en el mercado español, ¿no? Solamente un 25% de estas empresas pues tienen una cierta presencia internacional, y digo solamente también con respeto, porque es un dato pues que ha ido mejorando enormemente. De hecho, y aquí les leo un dato que tengo, nosotros distinguimos, como les decía, entre empresas, entre perfiles de empresa emprendedora entre 0 y 42 meses y empresas consolidadas. Si tomamos las consolidadas más de 42 meses y por lo tanto los clientes de un salón como este, y tomamos
Perdónenme que estaba con la tecnología aquí. Y tomamos el perfil de internacionalización. En el año 2005, un 80,7% de las empresas no exportaban. Y hablo de empresas pequeñas y alguna mediana. O sea, que el mercado local o regional o nacional era su mercado base, ¿no? De hecho, pues hay aquellos estudiosos de la internacionalización que dicen que la internacionalización pues empieza cerca de casa, ¿no? Pues para una empresa de Madrid, Toledo, no Toledo, Ohio precisamente, en fin, para una empresa de Barcelona, Arenys de Mar, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando vamos conociendo otros mercados tenemos capacidad de resalto. Bueno, el 80% de las empresas no exportaba. En el 2005 se reduce al 62% y en el 2007 al 59%. Quiere decir esto que hay una tendencia importante, ¿no? Por dos motivos: la presión competitiva, evidentemente, y también la facilidad de acceso a mercados exteriores, ¿no? Se liberaliza el comercio y la empresa tiene más recursos internos, pues la labor de las instituciones nacionales, ICEX, regionales en la Comunidad de Madrid y Promo Madrid, pues empiezan a dar su fruto evidente, ¿no? Esto es para las empresas consolidadas, más de 42 meses en el mercado. Para las emprendedoras, el dato es muy similar, 65 en el 2005 y 56 en el 2007. Si pensamos en empresas que exportan entre el 75 y el 100% de su actividad, producto o servicio, pues vemos que un 3,7% de las empresas exportan todo lo que ven, lo que producen, ¿verdad? O todos sus servicios, y en el caso de las emprendedoras crece enormemente ese porcentaje hasta el 8%. Quiere decir esto, cuanto más joven la empresa, más dinámica y más relacionada con ese sector de alta tecnología, pues más necesidad de estar en mercados exteriores, ¿no? Y esa es parte del trabajo, evidentemente, pues de los representantes del Estado y de las administraciones en su labor de apoyo a la internacionalización. Eso es un poco la internacionalización. Cambio el tercio y no sé cuánto tiempo tengo, 5 minutos más, por ejemplo, para hablar de Business Angels y de financiación. Como les decía, para una pequeña empresa la opción de financiar los proyectos de exportación, pues antes les hablaba de dos vías, voy a incluir una tercera, ¿no? Financiación del cliente. Pues el cliente me paga hoy, yo pago, o del proveedor en su caso, y yo pago al proveedor en 72 días o en 180. Evidentemente, cuanto más pequeña es la empresa, más difícil es acudir a esa opción de financiación, con lo cual necesitamos financiar la internacionalización de alguna manera. Las pequeñas empresas, como antes decíamos, se crean de esta manera. En el año 2007 el capital semilla medio necesario para arrancar un proyecto empresarial ha sido de 80.000 euros. Eso es lo que el gerente o los dos socios de una pequeña empresa del sector biotecnológico o del sector de producción de aceite de oliva han desembolsado o han invertido en su proyecto empresarial, ¿no? ¿Qué porcentaje de esto ha sido financiado por los Business Angels? Por poner esto y poner la actividad de las redes de Business Angel, como es la de la Comunidad de Madrid, o como otras que hay a nivel nacional, o como la que tiene el Instituto Empresa, por cierto, que es una red privilegiada. Y otra pequeña pausa publicitaria, privilegiada porque en la labor de matchmaking, que es lo que hacemos las redes, ponemos en contacto a proyectos con potencial de generar valor al inversor, con inversores, con dinero necesario por parte de los proyectos. Pues una de las características que añade una escuela de negocios como la nuestra es los equipos, ¿no? Yo no lo he oído mencionar a Pedro, pero si preguntáramos por qué invierte un Business Angel en un proyecto, y hablemos ahora de la Constitución, o por qué no de la internacionalización, del desarrollo de una infraestructura en Macedonia, pues para exportar nuestros productos sanitarios, ¿no? Necesitamos una oficina y 2 personas y un cierto working capital o capital de trabajo para ir abriendo ahí mercado, ¿no? A veces, evidentemente, como decíamos, esto lo aporta un Business Angel, ¿no? Las razones están por aquí en alguna de las transparencias, pero como no voy a llegar a ellas, se las avanzo, ¿no? Invierten en gente, en equipos, en personas, y este es el principal activo de cualquier pyme. Y desde el punto de vista de asesoramiento, yo creo que también es lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? Esta pyme tiene el equipo, yo lo llamo el equipo emprendedor, pues el equipo promotor o gestor necesario y capacitado para desarrollar su proyecto. En definitiva, invierten en personas extraordinarias, en muchas ocasiones con proyectos o ideas ordinarias, ¿no? En lo segundo que inviertes en sectores de actividad, están especializados, con lo cual si ustedes tienen un cliente,
y se dedican a esto del comercio de exterior, en el sector de alimentación, y es una pequeña y mediana empresa y quieren financiar su internacionalización con el acceso a una red de business angels, pues tendrá que buscar un business angel que conozca y esté próximo a ese sector. Cuanto más pequeño es el perfil de inversor, pues más local y más próximo, en definitiva, al sector de actividad. Y en tercer lugar, invierten, no son ángeles, por eso el título es un poco curioso, el de Business Angels, sino que son inversores avezados y muy duros, que buscan el beneficio financiero, evidentemente, ¿no? Aparte de otros, la participación en el proyecto, la satisfacción personal, todo eso está muy bien, pero todo pasa por obtener una rentabilidad superior a la que le ofrece pues, una inversión financiera, en un momento como el actual, pues la letra del tesoro, ¿no? Bueno, pues estos señores invierten, como ven ustedes, en la línea 4, inversores informales. En el 2006 hasta un 4,6% el total de esa cantidad que antes les mencionaba de financiación, y en el año 2007 disminuye de manera drástica, especialmente en la segunda mitad del año, hasta un 1,7% el total. ¿Y esto qué significa? Pues una vez más que el dinero es miedoso, y el dinero en tiempos de dificultades, desaceleración o como lo queramos llamar, se retrae y busca pues la renta fija o unas fuentes más seguras para proporcionar rentabilidad. Y termino con el perfil de esta persona que ha definido antes Pedro, desde el punto de vista del GEM, y muy rápidamente, son normalmente hombres, un sector machista parece ser, un 61,8% frente a un 38% mujeres, jóvenes, 40 años, normalmente profesionales, asociados a un sector con alto nivel de formación, estudios superiores, en situación laboral activa en un porcentaje muy elevado. Mi dentista es un business angel, le introdujimos en esto y está encantado, y invierte pues 250.000 euros por operación y ya invertía 6 operaciones y además obtiene una rentabilidad. Esto quiere decir, evidentemente, que los dentistas son carísimos y que tienen un margen muy bueno que les permite mejorar su situación patrimonial, ¿no? Bueno, pues están en situación laboral activa. Tiene una renta media mensual muy superior a los 1.800 euros, de luego en el caso de mi dentista la multiplica por 10. Reside en zonas urbanas, es un fenómeno muy asociado a la zona urbana. Algunos tienen experiencia previa en el emprendimiento, tienen mucha experiencia en la gestión y, por lo tanto, además de acompañar financieramente, puede acompañar a una empresa en su salida al exterior. Un 5,6% ha cerrado un negocio en los 12 meses previos, tiene una experiencia de emprendimiento fracasado. Piensan en el 2007 que en tiempo de crisis todavía existen buenas oportunidades para emprender o para la actividad exterior en los próximos 6 meses. Tienen las capacidades para emprender. Muy importante, el miedo al fracaso es inferior al mercado. Un 57,2% se declara como capacitado para asumir riesgos y no tiene miedo a fracasar. Y poco más, yo creo, de este perfil integral. Sí, la inversión media que realizan es de unos 17.000 euros. Esta es la media. La mediana operación habitual estaría probablemente en 100.000 euros y la aportación normalmente es minoritaria en los proyectos. Y para terminar, como les decía, normalmente invierten en el arranque de un proyecto empresarial, en la etapa de desarrollo, y en la etapa de desarrollo es donde yo creo que de manera creciente podemos entroncar la relación entre la internacionalización de la pequeña empresa, y no hablo de la mediana porque la mediana acude más al capital riesgo, de la pequeña empresa y la actividad o la figura del business angel. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a un turno de preguntas entre los asistentes. Por favor, si tienen alguna pregunta. Yo, mientras se lo piensan, el que esté interesado en este fenómeno y en este informe que les he comentado, se lo pueden bajar gratuitamente, como no podía ser de otra manera, en www.ie.edu/GEM. Y ahí tienen acceso a este informe y a otro que les puede ser muy interesante a los que tengan relación con la actividad exterior, que es el perfil de las empresas de alto potencial de crecimiento en España, ¿no? Es un fenómeno muy interesante el de las gacelas, porque hay empresas que crecen y otras no. Hemos hecho un informe con la DG Pymes en el que elaboramos un decálogo de esas empresas de alto potencial de crecimiento, de cosas que son comunes a todas ellas, ¿no? Se lo dejo ahí a su disposición. Sí. Si no hay ninguna pregunta, a mí sí que me gustaría… Sí, alguna creo que tenemos. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. No,
A mí me gustaría preguntaros a los dos, si habéis estudiado, me podéis decir en qué sectores de actividad es más frecuente este tipo de financiación. Yo creo que en principio lo que diferencia el capital riesgo del Business Angel es la localización y los sectores de actividad. En Estados Unidos la actividad del Business Angel es bastante multisectorial. ¿Por qué? Bueno, pues porque están muy constituidos, están asociados en redes, aumentan la capacidad de inversión que tienen y empiezan a participar en el mercado casi como un pequeño business angel y tocan todos los sectores. Yo creo que en España y de momento hablamos de sectores de alto potencial de crecimiento. Pero el ejemplo de la red que representa Pedro, sus business angels están interesados en todo lo que es tecnología en la base del modelo de negocio, ¿no? Y a lo mejor puedes elaborarte un poco más ahí, pero desde luego Internet, desarrollo de software, biotecnología, nanotecnología, servicios avanzados en definitiva. Yo creo que eso poco a poco y según España vaya teniendo una mayor cultura de inversión, porque repito, todavía la que tenemos es escasa, ¿no? En los últimos 5 años hemos avanzado mucho. Esto era un desierto y ahora de repente tenemos un 4 o un 5% de inversión de business angels. Un dato rápido. Del 100% de inversión en equities en acciones de las compañías que se ha producido en este país en el año 2007, solamente un 3% ha ido a las fases iniciales, a capital semilla y capital arranque de proyectos empresariales, un 3%. Todo el dinero este que vemos del capital riesgo está en compra de empresas. Esto se compra en Iberia, Cortefiel, oye, que es estupendo, pero no está aquí, ¿no? Y en ese 3%, como el riesgo es muy elevado, lo que buscan son rentabilidades pues muy elevadas. Las rentabilidades muy elevadas están en eso que hemos denominado sectores de alto crecimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con Ignacio. Lógicamente es en sectores donde es muy intensivo el capital y normalmente se produce en sectores tecnológicos donde la inversión en I+D necesita un desarrollo en el tiempo muy largo y un capital. No es como en empresas donde enseguida se pueden autofinanciar o son servicios o vía financiación bancaria de descuento de facturas. El caso del emprendedor joven, pues que a lo mejor su padre le avala para poner en marcha. Entonces, lo normal es que la financiación Business Angel sean sectores muy innovadores, alto crecimiento o intensivos en capital. A mí me gustaría haceros a los dos una pregunta y tiene relación con algo que Pedro mencionaba al principio de su intervención y es el hueco que existe para la financiación de determinados proyectos. Me gustaría preguntaros, en una situación de incertidumbre económica como la actual, ¿cómo veis la figura del Business Angel? ¿Cómo creéis que puede evolucionar y si tiene ahora más sentido que ha tenido? ¿Quieres empezar tú con cambiar? Sí, hombre, como ha dicho Ignacio, en una situación de incertidumbre económica, como nos puede afectar a todos como consumidores o a los propios empresarios, porque casi todos en estos casos son empresarios, es el freno de mano, ¿no? Realmente es un poco la incertidumbre o lo que preocupa, lo que sucede es que todo el mundo espera un poquitín a ver qué alternativa. Estos inversores, lógicamente, por mucho que quieran ayudar, buscan la rentabilidad. Si la alternativa que tienen en una inversión normal, ya sea en liquidez o en renta fija, pues la van a anteponer. También es verdad que en épocas de crisis es donde están todas las grandes oportunidades. Entonces, también sería muy normal que en ciertos sectores o en ciertas operaciones también se produjera un aumento, porque normalmente las operaciones van a ser mucho más baratas y va a haber una oportunidad de inversión realmente buena. Yo creo que la gente que tiene liquidez actualmente se está frotando las manos, porque creo que ha sido históricamente siempre así. Las grandes operaciones, las grandes oportunidades de las grandes empresas han invertido en épocas de crisis, que es cuando realmente las cosas están baratas, ¿no? Yo todavía no tengo un diagnóstico porque he oído las dos versiones a gente, inversores, cuando hablando del tema. Unos dicen que muy bien y otros dicen que, bueno, que esto va a pegar un bajón. Quizá me inclino un poquitín por esa parte, ¿no? Con una ralentización o una disminución de ese tipo de inversión, pero por otro lado pienso que si el proyecto es bueno, el equipo es bueno, va a salir adelante siempre. Da lo mismo en la época en la que estemos. Yo desde el punto de vista estadístico no tengo ninguna duda de lo que va a suceder. Lo que va a suceder es, bueno, pues algo parecido a lo que apunta aquí en el 2002, con mayor crudeza, sin duda, ¿no? La recesión en la que estamos
es más evidente, yo creo, de efectos bastante más dramáticos y prolongados. Dicho lo dicho, pues probablemente veremos una caída importante en la actividad inversora, seguro. Desde luego el capital riesgo está pasando canutas para levantar financiación para sus fondos y el comportamiento del business angel no va a ser muy diferencial. Dicho esto, yo creo que las oportunidades son evidentes en momentos como los actuales. Pensemos en la economía irreal y en la real, ¿no? En la irreal, en la bursátil. Obvio, que esté ahora en liquidez y aguante 6 meses más, pues yo creo que va a comprar cosas muy interesantes, ¿no? Y como esto se transfiere de alguna manera al mercado real, va a pasar lo mismo. Yo, además de dar clase en el Instituto Empresa y hacer otras cosas, pues tengo una sociedad con unos socios, una empresa con unos socios, en la que nos dedicamos a invertir en proyectos empresariales. Invertimos a veces con ese perfil de business angels en proyectos en fase de arranque y cantidades modestas, y a veces buscamos financiación externa de otros socios e invertimos en compras, en buyouts de pequeñas y medianas empresas. Evidentemente para nosotros el momento de compras ahora no, dentro de 6 u 8 meses cuando hayamos descontado todos los efectos malignos de la crisis. Por lo cual el business angel más avanzado estará pensando en esta línea, aunque el business angel masivo que hay en el mercado pues estará muy retraído, como he dicho, hasta dentro de 2 años, ¿no? 2008, un mal año para la actividad emprendedora, mal año para el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, pero tampoco pasa nada más que esto. Esto lo hemos vivido pues en el 96, en el 2002, en el año 89 con crudeza. Bueno, pues estos son ciclos y nos recuperaremos y aprenderemos, y el siguiente ciclo alcista será mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, creo que hay otra pregunta. Sí. ¿Se ve ahí? Ok, gracias. Nada más es una pregunta, si puede ser esto un caso de business angel. Y me refiero a si podría, a través de este esquema, conseguir recursos para la aceleración de una empresa española de base tecnológica, de su presencia en un mercado extranjero, en concreto en Estados Unidos. ¿Puede ser un caso de business angel? Por supuesto. La inversión, cuando una empresa o un emprendedor requiere dinero, parte de ese dinero puede ser o para el establecimiento, para el desarrollo internacional, el aumento de la fuerza de trabajo, para cualquier cosa para lo que se necesita el dinero. O sea que normalmente, y en los proyectos tecnológicos, a los inversores les gusta realmente los proyectos que nacen globales. La tecnología, España es un mercado muy pequeño. Entonces realmente los proyectos que atraen, digamos, son los proyectos que tienen la internacionalización ya como parte del equipo, vamos. Sí, era una empresa ya establecida en España y lo único es de que está creando una nueva empresa en Estados Unidos. Que desea crear una empresa nueva, pero la inversión la hace desde la empresa española. Desde la empresa bueno, española. Sí, no dejarían de ser fondos que lo único que en vez de crear una delegación comercial está creando una nueva actividad. Es un destino de la inversión posible, podría ser. Sí, puede ser una alternativa para... Sí, podría ser perfectamente. Gracias. Sí, yo por completar le preguntaría, no se lo voy a preguntar evidentemente, cuál es el tamaño de la inversión requerida. Si estamos hablando de una inversión sólida, potente, seria, y pues probablemente hablamos más del capital riesgo, ¿no? Pequeño, tecnológico, como destino. Si estamos, creo que lo he entendido, sobre el $500.000 de euros, pues probablemente estamos hablando de algún business angel ya con una capacidad patrimonial mayor, o de business angels en coinversión, ¿no? Claro, también se ha referido antes Pedro. Los business angels han aprendido mucho en estos años, claro. Ellos invertían en el lado más débil de la cadena, en el de mayor riesgo, y normalmente tenían participaciones muy minoritarias, ¿no? Han dicho, bueno, pues si yo me junto con 3 o 4 y coinvierto, paso a ser casi un capital riesgo pequeño, ¿no? Y empieza a controlar un poco esta ecuación. Tengo una participación no de control, pero que sí me permite asegurar unas cláusulas favorables en la gestión de la empresa, subo el nivel de desarrollo de la empresa y por lo tanto bajo el de riesgo y hago otras cosas, ¿no? Y en España, como le he dicho, hay muchas redes que están empezando a actuar en ese sentido. Lo difícil es encontrarlas, permítame que le diga, ¿no? Es complicado acceder, no es un network especialmente cerrado, y yo creo que se va abriendo, y hay un esfuerzo pues muy interesante de las administraciones. Nosotros tenemos una escuela de inversores, fíjese lo que estamos haciendo para formar vocación inversora, ¿no? Y formamos a esto, al ejemplo del dentista, que es un ejemplo divertido pero real, ¿no? Un señor que tiene capacidad patrimonial, quiere invertir en proyectos de alto crecimiento y quiere portar lo que los americanos llaman smart money, ¿no? Algo más que dinero inteligente, apoyo, le abro la puerta, ¿no? Y por terminar, y
Venimos de un proyecto que lideramos con una escuela americana que es Wharton, en el cual hemos llevado una serie de pymes tecnológicas españolas, todas ellas tecnológicas, en diferentes modelos de negocio, desde el gaming o los juegos, a una biotecnológica, a una empresa de desarrollo de software para telefonía móvil, bueno, 5 o 6, a Estados Unidos a una gira de inversores en Silicon Valley, ¿no? El proyecto, como decía, Wharton Instituto Empresa, desarrollan el plan de negocio de la nueva inversión de crecimiento, les hemos presentado ahí, y lo español gusta hasta en esto, ¿no? Es curioso, el otro día en el Corte Inglés estaban los escaparates esto de la moda española en China, en fin, bueno, pues además de la moda española en China, parece que la tecnología española y el talento que está detrás de nuestras pequeñas empresas tecnológicas, pues gusta mucho en Estados Unidos, ¿no? Y están, pues, empujando un poco el desarrollo de sus modelos de negocio en Silicon Valley, que evidentemente es el Hollywood de la tecnología, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, creo que hemos llegado al final del tiempo que se nos ha concedido. Tenemos que dar paso al siguiente seminario, así que simplemente agradecer las ponencias a nuestros los ponentes, a Pedro y a Ignacio, y a los asistentes a este seminario. Muchas gracias.